Bueno, damos inicio a este webinar llamado América Latina, un vecindario que se mueve, el pueblo venezolano y el fenómeno de la movilidad humana. Lo que queremos es reflexionar, reconstruir cuáles han sido los pasos de las personas caminantes, migrantes, refugiadas y en sí todas las poblaciones de la movilidad humana, sobre todo del pueblo venezolano que se ha ido trasladando a diferentes partes de Latinoamérica. También vamos a tener expositores de diferentes lugares. Tenemos Perú, Colombia y Venezuela, Ecuador y Argentina, para reflexionar cuál es el contexto actual, teniendo en cuenta que hemos tenido que vivir además una pandemia. Y luego vamos a reflexionar acerca de las organizaciones o acciones que se están dando en nuestros territorios. Además tenemos un plus que tenemos a varias personas del comité de la UAC que nos estarán hablando de todo el despliegue de acciones en toda América Latina y bueno, en el mundo, porque ellos trabajan en el mundo, pero en este webinar vamos a hablar específicamente de Latinoamérica. Entonces, ya veo que está llegando Lorenzo, entonces podríamos empezar con la parte inicial, con el compañero Marcio Oliverio. Le damos la palabra para que se presente y nos cuente sobre lo que tenían preparado acerca de la UAC. Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Márcio Olivério, falo do Brasil, trabalho na Universidade Metodista de São Paulo, sou professor e atualmente reitor da universidade e também sou diretor de marketing da Rede Metodista de Educação aqui no Brasil. Estou na UOC, creio que desde 2004, e gostaria de fazer uma breve apresentação em português, se vocês me permitem, da estrutura da UOC aqui na América Latina. Eu consigo, Stephanie, compartilhar uma tela? Por favor, intenta agora. Agora sim, obrigado. Com gosto. Bom, a UOC é uma associação mundial, né? World Association for Christian Communication, Associação Mundial para a Comunicação Cristã, é uma organização não governamental e que se baseia nos direitos da comunicação para promover a justiça social. Ela tem uma estrutura central, que está no Canadá, mas ela também tem 8 associações regionais, que é o UOC África, o UOC Ásia, o UOC Caribe, Europa, América Latina, Oriente Médio, América do Norte e Pacífico. Os membros da UOC, eles recebem as notícias, as informações por meio do site, dos boletins, e também tem possibilidade de participar de seminários, de workshops, de palestras como essa. E é um espaço importante para troca de experiência e troca de informações principalmente regional. Então, é um espaço muito importante para o intercâmbio entre os países da região, para poder fortalecer e trocar informações. Alguns projetos da UOC que ela realiza no mundo inteiro, mudanças climáticas e direito à comunicação, a questão do gênero, projeto de monitoramento de mídia global, direitos de comunicação, direitos de indígena à comunicação, e a questão da migração e direitos de comunicação. E essa é a nosso staff. Eu diria que é um dos staffs mais bonitos da UOC, de todas as regiões.
com o nosso ilustríssimo presidente Leonardo Félix na Argentina, nossa vice-presidente Nieves no Peru, nossa secretária Sirênia no México, o tesoureiro Héctor na Guatemala, eu como vogal aqui no Brasil, e a Gisele, que é nosso link, a nossa conexão com o escritório central que está lá no Canadá. Bom, da minha parte é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a possibilidade aqui de apresentar um pouco a UOC. E para quem não é afiliado, seria muito importante conhecer um pouco da estrutura e poder participar dessa organização. Muito obrigado. Muchas gracias, Marcio. Y ahora estaríamos con Héctor, según entendí la idea. Así es, gracias. Muchas gracias. Muy buena tarde a todas, a todos desde Guatemala. Un saludo muy especial, un abrazo. Pues queremos compartirles con mucha alegría que, como ya lo adelantaba también nuestro presidente Leonardo Félix, hemos culminado con la edición de un documento digital que resume los webinars, las ponencias que tuvimos el año pasado en el contexto pues, del COVID. Pensamos en realizar algo que nos permitiera pues, mantenernos presentes en en este contexto. De esa cuenta se logró elaborar un documento el cual le denominamos Germinar Sueños y Proyectos de Comunicación y Género, que, como les comento, resume los conversatorios del año 2020 en tiempos de pandemia. En este sentido, queremos comentarles que, pues, este documento ya está en la red, en la web. Ustedes lo pueden buscar, igual si quieren una edición ya en PDF, con gusto podemos compartir con cada uno de ustedes. Voy a compartir acá en el chat el link para que ustedes en algún momento puedan también ingresar a esta plataforma es una plataforma que permite pues y aloja una cantidad de libros, de textos, de revistas, y pues hemos obtenido esta posibilidad de compartir y de publicar por este medio este documento. Pues este documento, este libro inicia con una nota para el lector de nuestro presidente Leonardo Félix. Luego tenemos un tema denominado Los retos de la igualdad en los medios de comunicación, que resume la ponencia de Lucía Lagunes Huerta. Ella pertenece a CIMAC, y nos compartió este tema de los retos de la igualdad en los medios de comunicación. Posteriormente tenemos la ponencia que fue presentada por Sandra López de Gama, de Ecuador, Comunicación, Fundamentalismos y Derechos de las Mujeres. También otro de los temas o ponencias que encontramos en este documento es la de Angélica Tostes, de Brasil, Construir una comunicación ecuménica popular, es el título de la ponencia que ella en su ocasión nos compartió y que se encuentra también en este documento. Luego tenemos a Maximiliano Dueñas Guzmán, quien nos dio una reflexión sobre el impacto del COVID-19 en la comunicación ecuménica en América Latina mediante su ponencia denominada El amor significa una iglesia vacía. Ese es el título de su ponencia, muy interesante, y por lo tanto les invitamos a poder leerla. Luego tenemos a Rolando Pérez, quien nos compartió repensando la comunicación ecuménica desde el legado de las comunidades proféticas, también una interesante reflexión que él nos presenta en este documento. Y luego encontraremos en este documento la ponencia presentada por María Mercedes Acosta, denominado Nuevos Sistemas de Comunicación Ecuménicos. Es otra bonita reflexión que pues invita a leerlo. Y cerramos entonces
con esta publicación con la ponencia de Valeria Cristina Vilena, Brasil de Bolsonaro, Dios ante todo. Es el título de la ponencia que ella nos presentó y que también lo encontramos en este documento. Y se cierra ya el documento con algunas notas, especialmente una breve biografía de cada uno de los autores, los cuales ya les comenté. Entonces ya les compartí acá el link, el enlace para poder accesar a este documento con toda confianza. Como les comento, pueden también escribirnos para poder compartirles incluso de momento hay posibilidad para descargarlo también en línea, así que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario al respecto, pues estamos a la orden y estamos muy contentos, la verdad que nos alegra bastante haber logrado presentar este documento a todos ustedes y esperamos que pues tenga el recibimiento esperado. Así que una buena tarde y nuevamente un abrazo desde Guatemala a nombre del SER de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, ya ahí en el chat, como lo dijo Héctor, está el enlace directo para que podamos descargar este resumen de los webinars que han realizado de las acciones y reflexiones de la UAC. Entonces, muy interesante, es totalmente gratis, como ya lo dijo Héctor, entonces, para que lo aprovechemos. Ahora, no sé si Leo, director de la UAC, tenga unas palabras o vamos de una vez con Lorenzo. Vamos directamente entonces con la presentación del webinar, así damos tiempo. Así que muchas gracias, Lorenzo. Te escuchamos con alegría. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Stephanie. Y un saludo a todos y todas de América Latina. Muy contento de estar aquí con ustedes y disculpen un poco el retraso al ingresar. Tengo 10 minutos, ¿verdad, Stephanie? Así es, Lorenzo. Vale, entonces lo que voy a hacer es compartir mi... espera a ver si encuentro la pantalla. Aquí está. Díganme una vez. Ya se Ya se Vale. ve. Bueno, entonces comienzo por presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Lorenzo Vargas y soy gerente de programas de la UAC Global desde la oficina de Toronto. Y soy responsable del manejo de varias áreas programáticas, entre ellas cambio climático, derechos de los pueblos indígenas, derechos digitales o justicia digital y migración. Entonces, cuando Alma y David de Grupo Comunicarte, de Fundación Comunicación Positiva, me invitaron a participar en este evento, pues vale, genial poder compartir con ustedes. Tengo básicamente tres presentaciones, 13 diapositivas muy cortitas. La primera, creo que, espera, a ver si puedo compartir ¿se sigue viendo la diapositiva o no? Sí, pero Sí, se ve en otro formato, más Sí, chico. se ve. Va. Más pequeño. Más chico. Sí, como creo Pero no se ve que pantalla como completa, tú ¿no? ves. Vale, o sea, no se ve la pantalla completa, ¿no? No. Ah, ok, ya sé, un minuto. Ya lo voy a hacer. Ahora sí. Sí, señor. Perfecto. Vale, la primera diapositiva, pues no voy a hablar mucho del tema porque ya Marcio dio una muy buena presentación sobre lo que es la UAC, pero en esencia somos una organización internacional cuyo objetivo es la promoción de los derechos a la comunicación. Y eso tiene que ver tanto con estructuras mediáticas como ahora en esta época con estructuras digitales, que son cada vez más complejas y más difíciles de entender, pero pues que son esenciales. Y trabajamos mucho el tema de narrativas, personas, comunidades cuyas historias, cuyas voces no son escuchadas, no son vistas en los medios y que por esa razón no tienen una voz pública a pesar de tener una voz, pues todos tenemos voz, entonces, pero es más el tema de todos tenemos una voz privada y hay gente que no tiene acceso a una voz en la esfera pública, entonces el trabajo de la UAC es tratar de democratizar el acceso a esa voz pública.
hablando más sobre el tema de migración, pues WAC históricamente ha trabajado un poco el tema de migración, pero ha sido más en estos últimos, yo diría, 5 o 6 años que el trabajo en migración ha crecido. Yo diría que como resultado de varios factores, ¿no? El primero fue en 2015, cuando se dio esta crisis migratoria, y digo crisis migratoria entre paréntesis porque en Europa, porque realmente, pues, para lo que se ha visto en otras regiones, incluido Colombia, pues la llegada de 1 millón de sirios y personas de Afganistán, obviamente fue un desafío muy grande para Europa, pero pues, digamos, los medios de comunicación en Europa lo sobredimensionaron y se creó esta narrativa de la crisis migratoria en Europa, la cual llevó a un crecimiento en el populismo. Si ustedes ven, digamos, todo el tema en Europa de rechazo hacia los migrantes y demás, pues digamos que empezó ahí, y también en Estados Unidos con la elección de Trump en 2016 y toda esta retórica pues de odio, de rechazo hacia la migración. Y vale, en otros contextos también en los que la UAC está presente, en África, se ha visto mucho el tema del extremismo en algunos países que lleva al desplazamiento interno, pero también el cambio climático, que está empezando a tener un efecto en la migración en África, y que en cierta forma está empujando a muchos migrantes a ir hacia Europa, y que lastimosamente en el futuro yo creería que va a volverse un problema cada vez más grande. Y de igual manera en Asia, con trabajadores migrantes, en Oriente Medio con el tema de Siria, de Oriente Medio, del conflicto, pues es un tema que ha venido creciendo. Y en América Latina está evidentemente el tema de Centroamérica, de las caravanas migrantes, en el Caribe también, de migración haitiana, etcétera. Pero evidentemente la crisis pues migratoria más grande de la historia del hemisferio occidental en el que vivimos es la venezolana. Entonces, con base en eso, digamos, de ese contexto, la UAC formalmente estableció un programa sobre migración y derechos a la comunicación en 2018. Y tenemos hasta ahora proyectos en Colombia, en Ecuador, en México, en Jordania y en Líbano. Y para 2021-2022 la idea es darle más prioridad a África. Probablemente estaremos trabajando en Nigeria, que es un país enorme, el país más poblado de África, de la mano de la Asociación Regional WAC África también. Y les dejo aquí este vínculo, este enlace, después lo comparto en el chat. Pero hace unos 2 meses, 3 meses, mi compañera de comunicaciones aquí en WAC lo que hizo fue recopilar todos los recursos que se han producido durante estos últimos años y los publicó en este sitio web. Pero vale, digamos, ¿cuáles son las lecciones que hemos, en estos 5 años, 6 años que hemos venido trabajando el tema de migración y derecho a la comunicación? Son como varios puntos, pero que nos están ayudando a nosotros desde WAC Global a orientar nuestros programas. El primero es entender el derecho a la comunicación como un derecho que permite acceder a otros derechos o que permite ejercer otros derechos. Usualmente cuando se piensa en migrantes, la gente no piensa en los derechos a la comunicación como el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la privacidad también, ¿no? El derecho a una representación balanceada en los medios. Son cosas que digamos, no le cruzan mucho a la gente por la cabeza, pero en realidad son derechos que si se pueden ejercer, le permiten a los migrantes y a las comunidades receptoras ejercer una serie de otros derechos. Es decir, es muy difícil para un migrante acceder a servicios de salud, de educación, si no tiene acceso a la información, si no tiene la capacidad de ejercer el derecho a la libertad de expresión. Entonces, eso ha sido como un punto clave, entender los derechos como el derecho a la comunicación como un derecho que permite ejercer otros derechos. Pero por otro lado está también este tema de crear espacios o mecanismos en que los migrantes y las comunidades de acogida puedan ser escuchados. Si algo hemos visto del proceso de Colombia, entre parceros y panas, del que más tarde estaremos escuchando, es la importancia de tener espacios donde no solamente proveerle a los migrantes con acceso a la información, sino es el hecho de ser escuchados, de sentirse, que ellos se sientan que sus voces cuentan, que sus historias
son importantes y que pues, deben ser compartidas. Eso tiene impactos muy profundos también desde el punto de vista de salud mental para los migrantes, ¿no? Es decir, la oportunidad de compartir historias, de crear nuevas narrativas en su lugar de acogida es esencial para una integración. Y por otro lado, digamos, WAC ha venido históricamente trabajando el tema del monitoreo de medios. WAC América Latina a través de la Asociación Verde Azul, tal vez, creo que es el nombre, en Guatemala. Héctor Tecum pues tiene acceso a esa información. Llevó a cabo un ejercicio de monitoreo de medios, de contenido de medios en Centroamérica. Y la idea que tenemos nosotros es que, pues, si los medios de comunicación comerciales y públicos, que son en realidad los que pues, le dan como forma a la agenda pública, están llenos de estereotipos y están tergiversando la experiencia de los migrantes, pues es un problema enorme. Entonces, el tema de monitoreo de medios es monitorear el contenido de las noticias para después poder acercarse a los medios comerciales y públicos y básicamente presionarlos a que cambien la manera de representar a los migrantes. Entonces, es un trabajo que se ha hecho desde WAC Global, especialmente en Europa, pero también últimamente también un poco en México a través de una organización llamada La Sandía Digital. Y la idea es empezar a replicar ese tipo de trabajo que es más de investigación, pero que le permite nos permite a los activistas, digamos, acercarnos con datos, con evidencia científica de cómo los medios están tergiversando, están perpetuando estereotipos. Entonces, ese es otro tema central para nosotros, para lograr pues crear nuevas narrativas migratorias. Entonces, digamos que esos temitas son los que están como guiando el proceso desde la WAC Global. Entonces, bueno, pues ahora creo que le doy la palabra no sé, tal vez a ti de nuevo, Stephanie, o no sé quién es la persona que sigue, supongo que habrá más detalles más concretos de cada país. Así es, Lorenzo. No, muchas gracias por la presentación. Esto lo hacemos sobre todo para que las personas que nos escuchan y nos ven puedan ver todo el despliegue de acción de la UAC en el mundo y que tienen diferentes aristas de trabajo. En esta ocasión vamos a estar centrados en el tema de la movilidad humana, la migración, los derechos humanos y la comunicación. Pero bueno, agradecemos. No sé si alguien de las personas que están, tenemos un espacio para hacerles preguntas a las personas de la UAC que nos están acompañando. Si alguien tiene alguna pregunta, puede alzar la mano, puede poner los comentarios en el chat. También un aviso de Sirenia es que por favor ella acabó de poner ahí un enlace para que podamos registrar la asistencia al webinar. Bueno, entonces yo creo que podríamos seguir continuando para conocer algunas de las acciones que se están gestando en Latinoamérica. En estos momentos, igual si tienen alguna pregunta la pueden depositar ahí en el chat, que más adelante estaremos recogiendo lo que ustedes escriban. Ahora vamos a entrar a conversar con nuestros exponentes bajo la pregunta de cómo se está viviendo actualmente el fenómeno de la migración y de la movilidad humana en sus territorios. Vamos a empezar con el primer expositor, que es Carlos Krish. Él es coordinador local para Entre Parceros y Panas. Él es de origen venezolano y actualmente vive en Colombia. Está coordinando toda la acción de Entre Parceros y Panas para Venezuela y la frontera. Adelante, Carlos. Bueno, gracias. Un saludo a todos y todas de nuevo. La verdad que yo pensé que más que ponernos a hablar sobre el fenómeno, cómo es el fenómeno de migración en sí, números de cuántos pasan y todas esas cosas, que creo que eso está más que sabido en todos lados. De hecho, el compañero Lorenzo también nos habló que hay una gran movilidad humana en Venezuela. Quería caracterizar un poquito el territorio en el que se produce esa movilidad humana, ¿no?
Por supuesto, en 5 minutos, que es el tiempo que tengo, es difícil, pero quiero presentar, digamos que, bueno, las cosas así más relevantes. No sé si se ve. Sí, señor, sí, sí. Sí, sí. Lo puedes Ok, ampliar. entonces, eh, ya va. Ajá. Ok, lo primero es que en la frontera definitivamente colombo-venezolana en este momento, que es donde está migrando y así, habiendo toda esa movilización humana de venezolanos, hay altos niveles de violencia. En los 24 municipios fronterizos de Colombia, en el año 2020 han sido asesinadas 472 personas, 63 de nacionalidad venezolana y 24 han sido masacradas. 1.365 personas han sido desplazadas forzosamente y 13 han sido secuestradas. Eso en el año 2020, ¿no? Que fue como lo más reciente que conseguí. Por el lado venezolano, entre enero y marzo del 2021, según Fundaredes, hay 306 homicidios en los 6 estados de objeto de estudio, que fueron los fronterizos, lo que es Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas. De este total, 161 murieron en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad, es decir, 52,61% de las personas víctimas perdieron la vida a manos de uniformados que deberían ofrecer protección a la población. Hay más signos de violencia muy fuertes en el territorio. En estos días recientemente hubo un intento de asesinato del presidente Iván Duque en el norte de Santander. También aquí en Cúcuta, que es donde yo vivo, un coche bomba explota en una base militar en el norte de Colombia, en el norte de Santander, perdón. En las serranías de Perijá, la zona binacional, muere Santrich, y bueno, lo que sale en los medios un poco eso, que bueno, le cayó una granada, y enfrentamiento entre militares y grupos irregulares en La Victoria, que produjo más de 5.000 desplazados a Arauquita, que bueno, recientemente supuestamente hay algunos que han regresado, pero eso sigue siendo una zona sumamente con muchos desplazados y con muchas dificultades de violencia. En la xenofobia hay como los medios, que justamente aquí estamos hablando de medios, han promovido declaraciones de políticos y personas, digámoslo, de cierta influencia en el país, que han promovido de alguna manera, queriendo o sin querer, el caso no es ese, pero son frases que han producido xenofobia. Una de las primeras lo ocasionó la alcaldesa Claudia López, que tras el asesinato de un trabajador colombiano dijo que los venezolanos nos están haciendo la vida cuadrito. En otro lado, Álvaro Uribe en el 2020 pidió a Iván Duque deportar a los extranjeros vándalos, refiriéndose supuestamente a infiltración venezolana en las manifestaciones del gobierno. Después, también Duque anunció una vez que los migrantes ilegales, hasta los llamó ilegales, no serían vacunados. Y de último, nuevamente, la alcaldesa de Bogotá nuevamente incurrió en frases medio xenofóbicas, y todo esto ha producido una xenofobia bastante fuerte. Bueno, algo muy importante algo muy importante en toda esta migración es este estatuto temporal de protección, que bueno, que permite a los migrantes venezolanos que se encuentran en el país de un régimen, a estar en un régimen donde en 10 años se puede estar estable en el país, y que bueno, una de las cosas que busca es disminuir la irregularidad. Sin embargo, eso se ve complicado, y más con la frontera cerrada del lado venezolano. Y bueno, algo interesante es que el barómetro de un periódico que hace más o menos seguimiento a esto, dice que al contrario de lo que pensó mucha gente, no ha habido, o sea, en la mayoría de los colombianos han reaccionado positivamente a esta medida. Y bueno, un comentario así que produjo muchos estábamos con expectativa con esto en la frontera, de la reapertura, pero lamentablemente del lado venezolano solamente se ha permitido paso de canal humanitario. Sin embargo, bueno, a veces es difícil saber qué es para las autoridades venezolanas humanitario.
Entonces, bueno, esto en términos generales, en estos 5 minutos, creo que son como las características de la zona de la frontera a lo que tienen que enfrentarse los que migran y los que se mueven. Muchas gracias, Carlos. Repetimos, él es coordinador local de Entre Parceros y Panas y está en medio de la frontera colombo-venezolana. Ahora nos iremos hacia Ecuador. Allí está la compañera María Teresa Cutimbo y ella hace parte y va a representar el proyecto Compass, Comunicación y Paz, que también están liderando CORAPE con el apoyo de la GIZ y la Unión Europea. Un gusto tenerte, María Cutimbo. Muchas gracias, Stephanie. Efectivamente es un proyecto que lleva adelante CORAPE y también en algún momento lo trabajamos con la UAC, que prácticamente estamos concluyendo realmente actividades con esta cooperante. Bueno, lo que quiero comentarles en Ecuador, y voy a compartir mi pantalla si me permites, Stephanie, a ver. Ahí está el permiso, María. Ok, bien. Muy rápidamente una pasada de cifras, porque creo que efectivamente estos datos que hacen referencia a números y cifras que nos refieren a cómo está el movimiento migratorio en América Latina y efectivamente en Ecuador, pues son bastante conocidos, los voy a pasar rápido, solo quiero hacer una breve reseña de la historia que tiene Ecuador como un país donde ha habido mucho movimiento migratorio, ¿no? Desde los años 70 ha sido un país de acogida de compatriotas de diferentes países como el mío, Perú, que también estuvieron por acá, chilenos, colombianos, cubanos, haitianos y ahora último venezolanos. Hay una movilidad interna, como se da en muchos países latinos también, de la sierra a la costa, o ese traslado a lugares donde hay mayor movimiento económico. Y la experiencia mayor que ha tenido en tema migratorio Ecuador, solo por recordar, en los años de 1998-99, muchas familias, incluso ecuatorianas, tuvieron que salir del país por razones socioeconómicas. Como indicaba las cifras, si nos centramos en lo que es Ecuador, se han venido incrementando, 432,000 actualmente se indica que son las que se pueden contabilizar, porque realmente todos los ingresos que se van dando al país de manera irregular, pues las cifras serían mucho mayores si nos ponemos a contabilizarlas, ¿no? Y en su mayoría, obviamente, se trata de población que está en una situación de irregularidad, que no tiene la documentación que solicitan las autoridades aquí en el país y que les permitiría, pues, acceder, en principio, por ejemplo, a fuentes de empleo. ¿Cómo está la migración en Venezuela? Hablaba de estos pasos irregulares y pasos fronterizos. Recientemente, el exgobernador de Carchi, que acaba de salir de gobierno, él nos señalaba de que hay 32 pasos irregulares. Las fronteras están cerradas, tanto con Colombia como con Perú, y los pasos irregulares habitualmente fueron de 32, con todos los riesgos del caso. Ante esta situación de cierre de fronteras, se han ampliado a 42 los pasos fronterizos irregulares, y esto está generando pues una situación de riesgo para las familias que están cruzando por fronteras. Se conocen de casos graves en las que las familias migrantes han tenido que pasar. Bueno, vemos también todo el tema de xenofobia y discriminación que se ha dado, y esto se ha palpado mucho en las redes sociales, ¿no? En medios de comunicación también, en medios de comunicación fronterizos igualmente. La situación de la COVID-19 para la población migrante ha sido bastante difícil. Población migrante que viene a países de escasos recursos económicos, donde hay una débil atención en el sistema de salud, en los sistemas de protección social. Una población migrante se ve más bien invisibilizada,
no puede acceder a estos servicios como debiera, no hay una respuesta clara de protección por parte del Estado, y más bien sí se puede observar que hay una respuesta de las organizaciones que vienen trabajando con población en movilidad humana, ¿no? La atención no solo de emergencia que se les da cuando recién están llegando a un país, sino también de toda esta posibilidades de medios de vida que se les da para que puedan sostenerse y puedan establecerse en un determinado país. En estos últimos meses se ha podido ver pues que hay un mayor movimiento y una mayor actividad de ellos, pero todo el tiempo de la pandemia, igualmente la salud de la mujer lo reportan muchos de los estudios desarrollados aquí en Ecuador, igual como la mayoría de la población ecuatoriana tampoco han sido atendidos en los servicios de salud por todo el sistema reproductivo que demanda la salud de las mujeres, y por supuesto también la educación de los niños igualmente ha sido relegada por no acceder a los dispositivos, por no tener la conectividad o por no tener simplemente todo esto que demanda una educación virtual. Es un poco esto lo que quería comentarles, y refiriéndome más al contexto comunicacional y periodístico, bueno, pues todos los medios de comunicación con los que hemos venido trabajando en este proyecto Comunicación y Paz, para este trabajo hemos levantado información sobre las percepciones que tienen los periodistas, y realmente partimos de ese rechazo que hubo por parte de ellos respecto a la población migrante, y ese transmitir prejuicios y estereotipos que se tiene, que quitan el empleo, que no aportan a la economía, que generan mendicidad, que generan delincuencia. A través de este proceso que hemos tenido con ellos, hemos visto con satisfacción algunos cambios que se han venido dando en el discurso que inicialmente iban emitiendo los comunicadores periodistas de la frontera norte con quienes hemos venido trabajando. Bueno, hasta aquí un breve resumen de lo que está aconteciendo en esta temática. Muchas gracias, María. Sabemos que es difícil abordar todo un contexto social, económico, hacer un despliegue de las comunicaciones, del cubrimiento, pero es para que tratemos de llevarnos un esbozo de la realidad en cada uno de los territorios que nos están acompañando. Muchas gracias, María. Ahora nos vamos hasta Perú, en donde allí está Analí Briceño. Ella hace parte de la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados Pedro Arrupe del Encuentro del Servicio Jesuita a los Migrantes. Analí nos acabó de comentar que, bueno, entrando al webinar tuvo un accidente en su auto. Por tanto, tal vez no se va a demorar todos los 5 minutos porque pues aún se encuentra un poco en shock. Entonces, muchas gracias, Analí, de verdad, por hacer este esfuerzo, y menos mal, pues nada pasó, y qué bueno que podamos conversar un poco. Adelante, Analí. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes con todas, con todos. Sí, empezar tal vez agradeciendo, ¿no? A veces no somos conscientes de las grandes bendiciones que tenemos. Hoy me tocó pasar una situación un poco extrema, pero bueno, estamos aquí y necesitamos seguir para adelante, como lo hacen la mayoría de nuestros hermanos y hermanas migrantes, ¿no? Y refugiados. Gracias, Stephanie. Mi nombre, me vuelvo a presentar, es Analí, coordino la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados Pedro Arrupe, de Encuentros SJM, Servicio Jesuita Migrantes, y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, aquí en Perú. A ver, voy a procurar compartir. ¿Me confirman, por favor, si se ve? ¿Sí? Sí, sí se ve. Yo quería, ante la pregunta que se nos planteó sobre cómo vivimos el fenómeno de la movilidad humana, empezar con esta pregunta, ¿no? Perú con los brazos abiertos, porque creo que es una realidad, no solo de Perú, en realidad es un tema que está acompañando a toda la región actualmente y nos coloca en una disyuntiva, ¿no? Incluso moral.
cómo los países hermanos, que nos llamamos hermanos, estamos recibiendo o no a las personas en situación de movilidad humana. Los números ya los han dicho, simplemente para comentar que el caso peruano, a mi punto de ver, es bastante excepcional, ya que no éramos un país receptor de población migrante, al contrario, éramos lo opuesto, éramos emisor de personas en movilidad, ¿no? Y entre el 2015 y el 2020, pues se dio esta subida exponencial en el número de personas que empezaron a llegar con un proyecto migratorio aquí en el país, principalmente de nacionalidad venezolana. Los números están hasta el 2020, que se supone es la fecha en la que empezamos a cerrar también las fronteras producto de la situación de pandemia. Para ponerlo muy en síntesis, el Perú tiene más de 1 millón de personas actualmente de nacionalidad venezolana viviendo y teniendo un proyecto de vida aquí, ¿no? Dentro de ese grupo, dentro de ese millón, tenemos un gran número también de personas solicitantes de la Comisión de Refugio. De hecho, es una de las situaciones más sui generis que se viven en la región. Nosotros llevamos 500,000 de este poco más de 1 millón de personas de nacionalidad venezolana con el estatus de solicitantes de refugio, ¿no? Y eso también nos coloca en una posición legal y de compromisos legales también más sensible para el Estado peruano. El perfil de la población que ha venido llegando, y estos son datos que también entre ACNUR y OIM tratan de sacar adelante, tratan de evidenciar a través de los ejercicios que hacen de monitoreo de protección, es que tenemos un perfil de una población altamente en situación de vulnerabilidad. Ojo con esto, porque sí, es necesario decirlo, no hay un gran número de población que ha llegado con necesidades de atención en salud médica. Tenemos también un número muy grande de niños, niñas que deberían de ser insertados a un sistema educativo, pero que en este momento y además por la situación de pandemia, esto se ha visto perjudicado de una manera muy importante. Y también tenemos al 93,5% de la población que ha llegado con la necesidad de trabajar. El sistema de refugio en Perú, y no me detendré mucho en esto, pero ya lo venía comentando, está viviendo una situación muy, muy controversial. Somos el principal país en el mundo en recibir solicitudes de refugio de personas de nacionalidad venezolana, y esto ha degenerado en que actualmente nuestro sistema de protección internacional esté desbordado. No hay respuestas para las personas solicitantes de refugio durante años. Tampoco hay una protección efectiva más allá del tema de la no devolución, porque las personas que están como solicitantes tienen muchas limitaciones para poder insertarse, ¿no? Cuentan con una documentación precaria, que además es una documentación que no lo conoce casi nadie, y por ende tampoco se le brinda las facilidades, por ejemplo, para insertarse en un mercado laboral, teniendo la posibilidad porque cuentan con el derecho al trabajo. No hay respuesta de parte de la institución que debería garantizar esto, ¿no? El acceso a los derechos de los solicitantes de refugio, que sería el Ministerio de Relaciones Exteriores, es un ministerio y es una comisión que en este momento no cuenta con los medios logísticos para poder contestar a la gran cantidad de demandas de solicitud de refugio que existen. Además, también se vive unas situaciones particulares en el sistema migratorio. Nosotros tenemos un número altísimo de personas que han caído en la situación de irregularidad. Esto se debe a que, si bien es cierto, Perú, Colombia en su momento tuvieron algunas estrategias para poder regularizar a un número importante de población con estos mecanismos alternativos, al ser temporales, estos mecanismos como el CPP, el PTP, actualmente en Perú, que solamente duran 1 año, cuando se cumple ese año, las personas, si no han podido acceder a una regularización, vuelven a caer en una situación de irregularidad.
¿no? Y esa es la situación que está pasando alrededor de 700.000 personas de este millón que tenemos. Es decir, más del 50% y 70% de la población migrante en el Perú está en una condición migratoria irregular. Se vienen teniendo algunos esfuerzos y eso también es necesario rescatarlo. El gobierno peruano en este momento que está cerrando y que pasará a un nuevo proceso, a un nuevo gobierno, ha buscado a través de ciertas medidas, como por ejemplo la calidad migratoria humanitaria y el CPP, que es esta nueva figura, la posibilidad de regularizar a esta población. Sin embargo, creemos que estos esfuerzos, aun cuando parecen bien intencionados, son todavía insuficientes, ¿no? Porque sabemos que existen varios obstáculos y barreras burocráticas, principalmente para que la población pueda acogerse a estos beneficios. Uno de ellos tiene que ver con la documentación que se exige para poder realizar este proceso, que vendría a ser, por ejemplo, los pasaportes, que como sabemos, la gran mayoría de la migración venezolana que ha llegado no cuenta con esta documentación y si la tienen no se encuentra vigente. Otros desafíos en los que se encuentra también inmersa la población migrante, solicitante de refugio y refugiada en Perú, tiene que ver con obstáculos, por ejemplo, acceso a un sistema de salud. Aquí en el gobierno peruano no garantiza la asistencia médica para las personas que no cuentan con un estatus de regularidad o con un documento, ¿no? Eso definitivamente los coloca en un nivel de indefensión bastante grande. Otro punto que también habíamos ya mencionado tiene que ver con la educación. Hay una deserción inmensa de niños, niñas que no han podido acogerse a la virtualidad que hoy en día se está viendo como factor clave, ¿no? Nuestros niños, niñas normalmente son o están buscando acceder a lo que significa la virtualidad, pero al no contar con las herramientas como un teléfono celular, una tablet, una laptop, simplemente se quedan por fuera. El trabajo y la justicia también son otros dos obstáculos muy grandes que se está viendo ahora de manera muchísimo más palpable en este momento de reactivación post pandemia, ¿no? Creo que ya me estoy excediendo con el tiempo. Sí, voy a dejar esto hasta aquí y atenta a las dudas o preguntas que surjan. Muchas gracias. Muchas gracias, Annalí. Y sí, sabemos que es muy difícil, como lo hemos dicho, en 5 minutos dar todo el contexto. De pronto, ahorita en la segunda ronda que vamos a tener, hablando de nuestras organizaciones y apuestas, podemos complementar ahí. Y por último, nos vamos hacia Argentina. Allí está Gabriela Lugori, que es directora ejecutiva del CAREF, que el CAREF es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes. Adelante, Gabriela. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes estas reflexiones. Esta primera parte para mí va a ser más charlada. No he preparado una presentación, pero sí tengo en claro cuáles son las cuestiones centrales que quiero dialogar con ustedes acerca de la situación migratoria en Argentina. A diferencia de algunos de los países que me precedieron, como Colombia o Perú, Argentina es un país que tiene una larga tradición de recepción de personas migrantes, ¿no? De hecho, aquí se dice que este es un país de migrantes y que somos un crisol de razas. Sin embargo, eso tiene una contracara que hace a la invisibilización de las poblaciones locales de manera histórica y la ponderación de la migración europea, que efectivamente fue muy importante, pero junto con esa migración europea siempre tuvimos una migración regional que fue no solamente invisibilizada, sino discriminada y objeto de la xenofobia y la violencia desde el Estado en los diferentes momentos históricos.
Esto tiene sus bemoles a lo largo de la historia y sería un error pensar que Argentina ya no padece esos males. Sí los tiene, pero quizás junto con ello ha crecido a lo largo de este tiempo una fuerza en relación a el acceso a derechos de la población migrante, que es un tema de discusión constante, les diría. Argentina tiene una ley migratoria que es la 25871, que es una ley muy importante porque fue la primera que se atrevió a definir a la migración como un derecho humano y poner al Estado en el lugar de tener que garantizarlo en condiciones de universalidad e igualdad con los nacionales. Y este fue un hecho que permitió que otros países de la región a posteriori pudieran también generar legislación en esa línea. Ahora bien, la relación entre la legislación y la práctica, ¿no? Tiene sus distancias que también se van achicando o agrandando dependiendo del momento histórico y de los gobiernos que estén en el poder y de la mirada que esos gobiernos en el poder tengan respecto de la migración y en particular de la migración regional. ¿Quiénes son las personas migrantes que hoy están en la Argentina? La migración en nuestro país es fundamentalmente regional. El año pasado, en el 2020, tendríamos que haber tenido nuestro Censo Nacional de Población, eso no fue posible por la pandemia, así que los últimos datos serios y oficiales son los del 2010, pero bueno, ahí ya queda claro que el 4,5% de nuestra población es migrante y de eso el 3,5% es población de la región. En este último tiempo, y claramente a partir del 2015, el impacto de la población venezolana y la llegada de la población venezolana fue en aumento. Si bien Argentina, por estar en este lugar tan recóndito del Cono Sur, no es de los que recibe más población venezolana, sí podemos decir que hoy en día casi 200.000 personas de las ingresadas son de origen venezolano y que claramente hubo un incremento importante. Para que se den una idea, en el 2017 tuvimos 30.000 radicaciones permanentes de venezolanos, mientras que en el 2018 pasaron a 60.000, ¿no? O sea, esto da cuenta de cómo ha sido de impactante la llegada de la población de Venezuela. Respecto de la población venezolana, yo quiero destacar un tema, qué rápido pasa el tiempo, un tema que es la situación de los niños y niñas venezolanos menores de 9 años que no tienen otra documentación más que su partida de nacimiento. Eso ha sido un obstáculo en toda la región. Argentina no fue digamos, la excepción, y este es un aspecto que ha dejado a la población de niños sin documentación hasta el momento. Recién ahora Argentina tiene una disposición al respecto. Me quiero dedicar, es el medio minuto que me queda al tema de las fronteras y el otro medio minuto al tema de las narrativas. Las fronteras están cerradas desde marzo del 2020 y eso ha implicado, al igual que comentaron algunas de las personas que me antecedieron, el incremento de los ingresos irregulares, porque la movilidad no cesa y las necesidades de protección siguen en pie. Junto con el incremento de los ingresos irregulares, las dificultades para el acceso al asilo, ¿no? El acceso a la condición de refugiados es el otro tema que vemos con muchísima preocupación. Y respecto de las narrativas, yo diría que frente a las otras que también se comentaron, sumaría una que tiene que ver con el atravesamiento de la pandemia, y es el identificar a la persona que ingresa como un riesgo en términos sanitarios, como aquel que nos puede traer el virus, como aquel que puede fortalecer el tema de la enfermedad. Y eso, bueno, se suma al resto de las narrativas negativas que históricamente se han generado en relación a la población migrante, y creo que es uno de los desafíos más fuertes para desandar en este momento. Y bueno, y dejo el resto para lo que sigue. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Agradecemos a todos los expositores que
se cumplieron con el tiempo. Esto es un panorama de algunos territorios de América Latina en cuestión de movilidad humana y ya pronto vamos a volver a irnos hacia la esperanza, hacia las acciones que se están gestando en estos territorios para acompañar los derechos de las personas en movilidad humana. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este momento para los expositores o seguimos? De acuerdo. Tal vez más adelante con la presentación de las apuestas saldrán las preguntas. Por ahí creo que David y Rogelio nos habían escrito que tenían algunas preguntas. Entonces, bueno, si no estoy mal, creo que seguimos. Seguimos. Entonces, bueno, nos vamos a la segunda ronda con nuestros expositores y como les conté es la esperanza. ¿Cuál ha sido la respuesta a toda esta situación de vulneración de derechos, de falta de información, de ahora la pandemia que también está afectando principalmente a la población en movilidad humana? Entonces, por eso estas personas que nos están acompañando vienen en representación de alguna organización, proyecto o ellos como personas que han trabajado con esta población en movilidad humana. Recordamos que de nuevo son 5 minutos por exposición y bueno, como Carlos Krish, que es el coordinador de frontera del proyecto Entre Parceros y Panas, es quien inicia las rondas de preguntas. Para este momento tenemos un video preparado por Entre Parceros y Panas y si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, igual Carlos estaría ahí comentándonos o complementando. ¿De acuerdo, Carlos? Listo. Entonces, les voy a, por favor, me dicen cuando se vea mi pantalla. ¿Se ve? También me avisan si el sonido está bien, por favor. Pantalla grande. Es un proyecto. ¿Se escuchan? Pantalla grande. ¿Pero si se escuchan? Sí. Listo. Entre Parceros y Panas es un proyecto que nace de la necesidad de acompañar y proteger a la comunidad de movilidad humana venezolana desde una herramienta básica pero poderosa, la comunicación. Creo que el punto es importante que tiene que ver con el trabajo de ustedes, necesitan más conocimiento sobre todos los que existen los procesos acerca de beneficios, a programas sociales, a trámites de visa, etc. Como las políticas públicas cambian de un día al otro a veces, entonces necesitan comunicadores que estén al tanto de todos estos temas. Y también monitorear la capacidad de infraestructura de los servicios sociales. Por esto, nuestro lema es, por una comunicación que nos hermana. Hola amigos y amigas. Este proyecto de Parceros y Panas nace con la experiencia de Tu Voz en la Frontera, inspirada en ese trabajo entre Colombia y Ecuador, cuando el desplazamiento se daba de Colombia hacia Ecuador. Un espacio radial para conocer tus derechos y obligaciones. Un espacio donde abordamos temas de movilidad humana. Y gracias a la confianza de la UAC, el diálogo de UAC con ELCA, hemos llegado a un acuerdo de parte de Colombia, Grupo Comunicarte y Comunicación Positiva. Y por parte de Venezuela, contamos con grandes aliados como es IRFA, el Instituto de Fe y Alegría de Venezuela. Y así conformamos esta gran familia que ya llevamos 3 años de trabajo. Entre Parceros y Panas es una red de reporteros colombo-venezolanos, en donde nos hemos articulado 25 emisoras, tanto en AM, FM y online, con presencia a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, además de algunas ciudades del interior de los países. En Parceros y Panas, la clave para alcanzar una articulación en nuestra red de reporteros fue el valor que le dimos todos al contacto cercano con cada persona. Jornadas formativas de primer año, visitas de
esta formación la recibimos para poder cumplir con nuestros objetivos desde las piezas comunicativas. Primero, dar respuesta a las necesidades que se han identificado en la población en movilidad humana, en relación con el derecho a la comunicación y la apertura de rutas para el diálogo intercultural con las comunidades de acogida. Segundo, promover el desarrollo de una narrativa de migración alternativa anclada en los derechos humanos y el diálogo intercultural. Semanalmente en Entre Parceros y Panas producimos piezas. Nuestro producto estrella es la radio revista que se emite por muchas emisoras, no solo de las que producimos, sino otras alianzas que ya les hablaremos. Asimismo, tenemos piezas comunicativas fotográficas, de audiovisual, multimediales, que configuran todos los lenguajes que hemos aprendido por medio de las capacitaciones. También contamos con redes aliadas que transmiten nuestros mensajes, ampliando nuestra cobertura. Por ejemplo, la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, ALER, con 140 emisoras, y la Red de Radios Fe y Alegría Venezuela, con presencia en todo el país, entre otras. También facilita que quienes acceden a las redes sociales por las cuales el proyecto moviliza o comparte información, como son Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y el banco de audios iVoox, puedan compartir con sus redes de contacto esta información. Dentro de las estrategias comunicativas que hemos encontrado que nos han dado resultados, están las formas como vamos haciendo la divulgación. Son las campañas en donde todas las emisoras en unísono estamos pasando sobre los temas que son trabajados por algunas de las comunidades. Y entre ellas también están las publicaciones. Hemos querido ir haciendo una serie de publicaciones que recopilen las experiencias y que sean materiales o herramientas de apoyo para multiplicar esto en cada uno de los territorios. También se han fortalecido procesos de comunicación paralelos como semilleros de comunicación para diferentes poblaciones migrantes. El proyecto Semilleros de Comunicación es una especie de laboratorio. Aquí se pretende reunir a personas interesadas, colombianas y venezolanas, en las localidades de Los Mártires y de Bosa, para que alrededor de la comunicación gestemos un proceso que baje los niveles fuertes de discriminación y xenofobia que hay en estas dos localidades. Le apostamos a la comunicación desde y con los territorios y comunidades. Construimos desde el trabajo en red. Sobre todo, creemos que todos y todas somos ciudadanos del mundo con derechos humanos. Pues no sé, Carlos, ¿quieres complementar en un segundo el video o continuamos? Continuemos y cualquier cosa, si la gente después quiere hacer preguntas sobre algo más específico, las contestaremos. De acuerdo. Entonces, ahora seguimos con nuestro segundo expositora, es María Teresa Cutimbo, desde la Red Compass. Te vemos, pero no escuchamos. Vemos la presentación. Ahora sí me escuchas. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en el proyecto Compass, Comunicación y Paz, también trabajamos la línea comunicación y migración con la fuerza que requiere este gran tema y también los problemas que se generan en torno, y otras líneas de trabajo que hacen referencia siempre a el enfoque de género, interculturalidad y derechos humanos. En comunicación y migración estamos trabajando bastante con la red de reporteros de paz. Es una experiencia bastante grata la que hemos tenido con comunicadores de la frontera norte, de las provincias de frontera de Ecuador, como son Esmeraldas, Carchi,
Sucumbíos, y también con zonas fronterizas y zonas también un poquito más distantes, como es Bogotá. En el caso de Colombia, Mocoa, Putumayo, igual estamos conectados con ellos para poder enlazarnos y dar vida a esta red de reporteros de paz. Esta es una experiencia que data desde varios años atrás, y muchos de los integrantes que estamos también aquí reunidos seguramente pueden dar fe de ello, y que con el proyecto Compas hemos retomado esa linda experiencia que tuvieron, que permitió compenetrar entre comunicadores de ambos países, y estamos nosotros llevando y dándole vida y ampliando también con la participación de cada uno de los reporteros y comunicadores. Con ellos venimos haciendo diversas actividades. Hemos desarrollado una plataforma a través de redes sociales, igualmente a través de una página web que se llama Compas, Cultura de Paz. Podemos allí poder ver todas las producciones que nos envían los compañeros, reporteros de las diferentes zonas. Igualmente lo compartimos en la fanpage, y también hemos retomado producciones de radio, como es el programa de Compas a Hermanos. Es una producción que igualmente la estamos desarrollando con todos los reporteros y las reporteras de paz. Durante este proceso, pues, se han retomado las actividades de formación, de capacitación virtuales. Producto de la pandemia hemos estado desarrollándolas de esta manera, y cuando tuvimos la oportunidad de encontrarnos, igualmente hemos participado de jornadas presenciales. Con mucha pena no hemos podido tener la presencia por el cierre de fronteras de nuestros hermanos de Colombia, pero sí pudimos desarrollarlos virtuales con todos ellos. Se han desarrollado igualmente con los compañeros un concurso periodístico a fin de motivarles, y enfocadas en las categorías que trabajamos, ¿no? Los trabajos desarrollados de ellos han estado enfocados en cultura de paz, estaban también enfocados en movilidad humana. En las diferentes categorías mencionadas se han entregado los premios, que han sido sobre todo para motivarles a seguir trabajando en lo que se refiere a comunicación. Otra de las líneas que también hemos estado desarrollando desde CORAPE, desde la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos de Ecuador, son los diálogos públicos. Los diálogos públicos es un formato de radio que se hace en exteriores. Sacamos la cabina a la calle, a las plazas, a los parques, y allí producimos este programa de radio de hora 30 con diversos actores sociales sobre un determinado problema. Entonces, aquí le tratamos de empoderar a la ciudadanía, a la colectividad, para que pueda expresar su opinión y manifestarle sus opiniones o las diversas formas de canalizar soluciones a problemas que se dan y que muchas veces las autoridades no atienden las mismas. Este formato lo estamos desarrollando en diversas zonas de la frontera, por ahora priorizando estos lugares para poder trabajar temáticas como movilidad humana. Recientemente estuvimos con situaciones de migración y regularidad. Estuvimos también trabajando el tema de salud, el acceso de salud a las mujeres en los establecimientos de salud de Sucumbíos. Trabajamos otro tema sobre el derecho al agua en Esmeraldas, donde no hay un buen servicio de agua potable. Son temas que realmente incumben a la población, y que también desde el proyecto Compas lo hemos estado impulsando, siempre pensando que el fortalecimiento a los comunicadores y a los periodistas va a repercutir en un mensaje adecuado, en un mensaje integrador, en un mensaje que busque esa mejor vida armónica que se pueda dar en la sociedad. Bueno, esto es lo que venimos haciendo como unas líneas gruesas que venimos trabajando en torno a la temática que estamos abordando hoy desde CORAPE. Muchas gracias, María, excelente labor, muchas gracias. Recordamos, ellos están ahí en la frontera norte de Ecuador con Colombia, la red Compas. Les agradecería a María Teresa y a Carlos que en el chat también pongan de pronto la página, sus proyectos, para que las personas que quieran ir a conocerlos más, a seguirlos, lo puedan hacer. Continuamos con nuestra tercera expositora,
Analí Piseño, desde la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados, Pedro Arrupe, del Encuentro de Servicio Jesuita a los Migrantes. Recordemos que tenemos 5 minutos. Sí, gracias, Stephanie. Bien, a ver, vamos a compartir otra vez pantalla. ¿Y me confirman que se ve? Sí, señora. Muy bien, las acciones que se vienen realizando desde Perú, ya luego de pasar por todo el contexto que les he podido comentar, que les he manifestado, y desde el trabajo que como Compañía de Jesús, desde el Servicio Jesuita a Migrantes venimos desarrollando, pues tiene varias aristas, ¿no? Por un lado, tenemos un acompañamiento directo a la población y eso lo podemos hacer a través de las oficinas con las que tenemos presencia a nivel nacional, como por ejemplo es en la ciudad fronteriza de Tumbes, también en Piura, en Lima, donde tenemos 5 espacios de atención, en Arequipa y en Tacna, que también es frontera con Chile. Nuestro trabajo de carácter humanitario ha tenido una respuesta muy fuerte y muy contundente desde el año 2016, que es más o menos el momento en el que se presenta este flujo creciente de población, sobre todo de nacionalidad venezolana, ¿no? Nosotros brindamos acompañamiento a través de estrategias psicosociales, a través de estrategias legales y comunitarias. Vale decir que tenemos una participación directa con las personas migrantes solicitantes de refugio para poder primero conocer las necesidades con las que vienen, que son muchísimas, ya las hemos podido comentar, no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista legal y por el contexto en sí que se viene desarrollando. Luego también Analí, creo que tal vez se fue su conexión. Bueno. Mientras solucionamos con Analí, podríamos ir Gabriela dándonos una mano y pasando ella, contándonos las apuestas acerca de del CAREF, que es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes. Entonces, bueno, Gabriela, mientras que Analí llega, podríamos adelantar toda la acción que se está gestando en Argentina. Sí, claro, ningún problema. Entonces, ahora sí, yo voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. Sí, ya se ve bien. Ok. Ahí está. Bien. Bueno, CAREF es una organización de carácter ecuménico que desde el año 1973 trabaja en la atención de la población refugiada y migrante en Argentina. Se creó como una comisión de iglesias a partir del golpe de Pinochet en Chile y desde ese momento trabaja con la población migrante y refugiada con el objetivo de promover los derechos humanos de estas personas a fin de construir prácticas y normas que favorezcan tanto su integración como su participación en la comunidad en condiciones de justicia e igualdad. Este objetivo lo llevamos adelante a través de diferentes áreas que conforman un programa social y como ustedes ven acá en esta imagen, las áreas se conectan entre sí y todo lo que hace a la atención directa de la población es central. Nosotros decimos que es la médula espinal de la institución y a partir de ello se nutre
todo el resto de la tarea institucional. Sin la voz de las personas migrantes y refugiadas, CAREF no podría hacer nada de lo que hace: la voz, la participación, la presencia. Desde hace poco tiempo, desde el año 2018 y particularmente, bueno, ya 2019, a la sede central de CAREF, que queda en la ciudad de Buenos Aires, se han sumado oficinas en provincias fronterizas. 2 en Misiones, 2 en Jujuy, tanto en las ciudades centrales como en la zona de frontera, en Misiones en Puerto Iguazú, que está dentro de lo que es la triple frontera, y en Jujuy, en La Quiaca, una ciudad que linda con Villazón, Bolivia. Y actualmente, todavía no hemos tenido el tiempo de sumarlo al mapa, porque es muy, muy reciente, también en Mendoza, una provincia fronteriza con Chile. Durante el año 2020, la atención de la población migrante fue muy importante, tanto en el número como en la complejidad de las situaciones que nos llegaban. Y esta cantidad atendida durante el año pasado, 4.066, representa un 150% más de lo que atendimos en el año 2019. Esto para que podamos dimensionar lo que implicó para la población migrante y refugiada la situación de pandemia, la imposibilidad de movilizarse, la imposibilidad de trabajar, la mayoría de ellos dentro de trabajos informales, las dificultades para acceder a la documentación, el acceso a la salud, etc. En estos gráficos observamos los lugares de donde proviene la población que atendemos. Queda claro que América del Sur es el fuerte, y dentro de América del Sur en este tiempo Venezuela representa el 78% de la población que estamos atendiendo en CAREF. Y allí también podemos observar cuáles son las principales problemáticas, donde el tema de la asistencia humanitaria, que implica alimentación, necesidades básicas de la población, y el acceso a programas sociales a los que se ven vedados de acceder por no tener documentación o no tener los años de regularidad en la Argentina, es lo más importante, junto con el tema de erradicación en sí, ¿no? Y la cuestión de vivienda. Esto es un poco, bueno, lo que se lleva adelante en algunas de las otras áreas, algunos de los rostros de las personas que forman parte del equipo, este equipo interdisciplinario que les planteaba, especialmente conformado por mujeres. Históricamente ha sido así, las mujeres han sido mayoría en esta institución y lo seguimos siendo. El área de promoción, capacitación y fortalecimiento institucional, bueno, ha podido durante este tiempo de pandemia, como parte de los desafíos actuales, desarrollar su tarea a través de un aula virtual, que fue, bueno, toda una novedad que nos permitió seguir adelante con esa tarea. Aquí algunas de las cuestiones que pueden, de los productos, de los informes específicos que hemos podido elaborar en este último tiempo, todos ellos los encuentran en la página web de CAREF, donde pudimos trabajar el tema del acceso a la documentación, el tema también de la detención de personas migrantes, y hay muchas cuestiones que hacen a lo que tiene que ver con las mujeres en la migración y la población LGTBIQ+, que también trabajamos, y se han podido generar diferentes productos comunicacionales que también están disponibles en la página web. Y esto lo hemos hecho junto con las personas migrantes. Esto es todo un lujo que nos damos y que nos hemos podido dar en este último tiempo, que es la creación de un archivo histórico, que da cuenta del trabajo de las iglesias en la cuestión migratoria en la Argentina, y también de lo que pasó a nivel histórico, ¿no? Con la persecución de las personas en nuestra región y la asistencia. Así que bueno, esto es algo que, no sé, nos da mucho gusto poder compartir y que se haya podido poner en valor.
La incidencia pública atraviesa todas las tareas que hacemos y por eso les decía, lo central es la atención directa de la población, porque es desde allí, desde donde nosotros problematizamos y tomamos las cuestiones centrales que es necesario discutir con el Estado, tanto a nivel nacional como a nivel regional o global. Bueno, 3 conclusiones centrales de la tarea que llevamos adelante. Claramente la centralidad de la persona humana desde una perspectiva de derechos humanos y de género. La agenda institucional construida a partir de la intervención directa, a partir de la propia voz de las personas con las que trabajamos. Y las acciones de incidencia como una herramienta para ampliar márgenes para el acceso a derechos en general, ¿no? Bueno, aquí hay un texto de Eduardo Galeano con el que quiero terminar y que de alguna manera refleja lo que queremos transmitir. Eduardo Galeano decía en el derecho al asilo, bueno, ahí disculpen, no puedo ver ahí, el derecho al delirio. Dice, los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos son los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Cerraste con broche de oro con esa cita del gran pensador y escritor Eduardo Galeano. Y sí, de acuerdo con todo lo que nos compartiste, los derechos son de todos y todas las fronteras han sido impuestas y no por ello tenemos que sufrir una vulneración de derechos. Agradecemos mucho toda la labor del CAREC. Ahora continuamos con Analí, que ya de nuevo se logró conectar. Estábamos muy encarretados con todo el tema de encuentro de servicios jesuitas a migrantes. Entonces, Analí, adelante, puedes continuar con tu intervención. Listo, te vemos bien. El micrófono, Analí. Gracias y disculpen una vez más, hoy no es mi día, pero puede pasar, puede pasar. Les estaba contando el trabajo que desarrollamos, que venimos llevando adelante de manera directa con las personas migrantes, ¿no? Nuestro trabajo tiene una vertiente humanitaria muy fuerte, un componente de trabajo humanitario muy fuerte y que se dio de manera muy contundente, sobre todo en el 2018 y 2019, que fueron momentos de mucha afluencia en zonas de frontera y se desarrolló un trabajo incluso de corredores humanitarios bastante interesante. El otro componente tiene un componente legal, es ahí en donde brindamos un soporte, un acompañamiento con miras a la regularización de las personas, ¿no? Que puedan obtener ya sea un documento provisional, ya sea el acceso al sistema de refugio y también restituirlas en los derechos que se hubieran visto vulnerados aquí en el país. Eso lo hace la clínica jurídica que coordino. Desde la clínica, pues, se busca acompañar, se busca defender y servir a las personas a través ya sea de la presentación de escritos, ya sea a través de la presentación de causas judiciales. Nuestro lema, el lema de la Compañía de Jesús en el trabajo de migrantes y refugiados es acompañar, servir y defender. Actualmente, por contexto de pandemia, hemos tenido que reinventarnos, seguramente todos mis colegas aquí presentes lo han hecho de esa misma manera, y entre las diferentes estrategias que sacamos adelante, por ejemplo, son estos talleres digitales o webinars, en donde semanalmente prácticamente hemos estado llevando información si no me equivoco, entre julio del año 2020 y ahora a cerca de 10.000 personas en materia de derechos y deberes migratorios, ¿no? También hemos estado facilitando asistencias económicas para que puedan concretar estos procesos de regularización. Aquí en Perú
todos los trámites, a excepción del refugio, pues tienen unos costos significativos y mucha de nuestra población no puede coberturarlos. Con las facilidades que nos dan cooperantes, pues hemos puesto a estos recursos a su disposición para que de esta manera también alcancen a estos procesos regulatorios. Y finalmente, con el staff de abogados y abogadas con los que podemos desarrollar el trabajo y a través de las herramientas digitales, pues también hemos estado orientando a un número bastante importante de personas. Nosotros en Perú tenemos este servicio, se llama Ven Informado, es una plataforma digital que está compuesta por Facebook, por Instagram y por WhatsApp, en donde diariamente publicamos material de distinto índole, ¿no? Principalmente de carácter legal para que la población pueda acceder, pueda tener información segura, veraz y confiable sobre los temas que les competen para que puedan acceder a sus procesos de regularización. También en materia de incidencia hemos estado teniendo diferentes espacios porque aquí el tema migratorio es nuevo y la agenda, digamos, política no estaba dentro de una agenda política. Poco a poco lo hemos ido posicionando, un grupo de sociedad civil. De hecho, una de las cuestiones más importantes que hemos llevado adelante ha sido el reconocimiento de la importancia de la vacunación universal, ¿no? Que era un tema que en un primer momento teníamos, no fuera a incluir a las personas migrantes. Dicho sea de paso, hubieron bastantes discursos, incluso de algunos gobiernos, que no querían considerar. Felizmente esto cambió. Aquí en Perú pudimos sacar el tema también a nivel de sociedad civil y buscar y consolidar que las personas migrantes, solicitantes de refugio estén incluidas independientemente de su estatus legal en el país, ¿no? Que eso también es importante. Otros elementos, otros trabajos que desarrollamos tienen que ver con la elaboración de opiniones legales y rutas de atención, que eso también es importante para todas las instituciones que trabajamos, ¿no? La dinámica, los cambios en cuanto al tratamiento de las personas migrantes se da todos los días. Lamentablemente mucho tiene que ver con la política o el funcionario que esté en ese momento. Lo que buscamos nosotros es consolidar rutas para que cuando existen estos cambios no se perjudique la población, ¿no? Sino se respeten los procesos que ya se han venido adelante, las rutas que se han establecido, la interpretación positiva y flexible de algunas normativas para que nuestra población de interés se pueda ver protegida ante eventuales cambios de sistema o como que estamos a punto de presenciar de gobierno. Eso es lo que trabaja muy a grosso modo Encuentros y la Clínica Jurídica aquí en Perú. Creo que otra vez me pasé de tiempo, pero me quedo a su disposición. Gracias, Analí. Muchas gracias por todo el trabajo que también está haciendo la clínica. Recordemos que ellos están en el territorio de Perú. Muy importante todo el apoyo que están brindando a la población en movilidad humana. Ahora, este es el tiempo en que las personas que tengan alguna pregunta, por favor la hagan en su intervención para que nuestros expositores nos respondan. Vemos una mano levantada y también por interno David Morales nos escribió que tenía algunas preguntas. Entonces, adelante, David. Hola, buenas tardes. Escuchando las intervenciones de las personas que han participado en el desarrollo de esta sesión, veo que están hablando de unos países que se parecen mucho al país en el que yo vivo. Tenemos conflictos políticos y sociales particulares de cada uno de los países. Tenemos situaciones de salud pública un poquito álgidas y complejas de manejar por la situación del COVID-19, que a veces parece que se va a superar y a veces parece que no se ha superado y a veces parece que se empeora otra vez. Y todo eso, de alguna manera, afecta tanto a las comunidades locales de cada país como a las comunidades que se encuentran en condición de movilidad, que si lo miramos desde la perspectiva que vienen planteando de las dificultades que encuentran estas comunidades en situación de movilidad en los países en los que se están moviendo, falta de oportunidades de trabajo,
falta de acceso a servicios de salud y otra cantidad de faltas que tiene uno cuando está en la casa que no es de uno. La pregunta que me surge es, a partir de todo lo que están haciendo estas organizaciones que comparten hoy el trabajo que vienen desarrollando frente a las condiciones de las personas que se encuentran en condición de movilidad, en los contextos particulares de cada país, ¿cuáles son las necesidades de generación de contenido que se identifican o las oportunidades de generación de información que se identifican para poder contribuir a hacer una incidencia política y ayudar a cambiar esta realidad? Gracias, David. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Dani. Vamos a recoger todas las preguntas y luego daremos paso a los expositores para que en 2 minuticos respondamos y ya vayamos concluyendo este espacio. Adelante, Dani. Buenas noches a todos y todas. Nos conectamos desde Miraflores Guaviare y los profesores que hacen parte de la formación de la emisora comunitaria quieren compartir cómo ha sido la presencia de la población venezolana en el municipio de Miraflores. Entonces, el profesor Christopher nos va a hacer el contexto. En cuanto a la presencia de la población venezolana en el municipio de Miraflores Guaviare, fue muy escasa, no fue mayoría, fue muy escasa. Muchas mujeres llegaron a trabajar en cuanto a la vida sexual, como se dice, y muchos niños llegaron a estudiar en nuestra institución como tal. En el momento que ellos fueron muy bien aceptados aquí en el municipio, en el momento estamos como con 4 estudiantes que son de Venezuela, que ya se radicaron aquí en este municipio. Y pues la atención ha sido excelente para ellos. Para eso estamos nosotros, para atender a todos los migrantes que llegan a nuestro país. Un saludo para todos ustedes. Gracias por este conversatorio. Aquí les saludamos desde Miraflores Guaviare. Muchas gracias, Dani, a todos los compañeros que están en Guaviare. Muy bueno que se articulen a este webinar, porque precisamente es un territorio que también es receptor de comunidad migrante venezolana, y no solo venezolana, sino del mundo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, creo que no. Entonces, doy paso a los expositores para que respondamos las preguntas, los comentarios. Bueno, voy a leerles aquí la señora Marta, que hace parte de la red Entre Parceros y Panas y representa la red de emisoras amigas y comunitarias de Norte de Santander en Colombia. Dice que quiero felicitarlos, interesante exposición de quienes intervinieron, gracias por aportar desde cada organización para servir a la población migrante. Eso es humanidad y hospitalidad. Entonces, bueno, Alma también tiene una pregunta o comentario. Sí, yo quisiera para Lorenzo, a ver, que nos subraye bien. La UAC en América Latina, ¿cuáles son los proyectos que tiene de acompañamiento y de apoyo en la parte con el tema de migración y comunicación, ¿no? Gracias, Alma. Juan Carlos también nos dice muchas gracias por compartir la experiencia de cada país. Entonces voy a dar el paso a cada uno de los expositores. Les recordamos 2 minutos porque para respetar también el tiempo de la agenda. Esos 2 minutos para que respondan las preguntas y también ya concluyamos. Adelante, Lorenzo, empecemos contigo. Gracias, Stephanie, gracias, Alma. Qué pena, yo pedí la palabra, cuando pueda me la da. No, adelante, Marta, si quieres, no te preocupes, adelante. No, qué pena, siga. Señora Marta, si quiere su merced intervenga primero, que es la recolección de preguntas, porque ya ahorita cerraremos con los expositores. Entonces, adelante, señora Marta. Buenas tardes para todos. Agradezco a la Fundación Semilleros, de lo cual me he realimentado y aprendido mucho para transmitirle a mi comunidad. Estoy en Bogotá
Nuestra fundación tiene 22 años creada en Venezuela, estamos aquí en Bogotá también, soy colombo venezolana, viví 40 años en Venezuela. Yo entiendo que ustedes son trabajadores sociales como yo prácticamente, porque hacemos las cosas, porque esto es una vocación, lo mío es una vocación. Pero yo me siento todos los días tan triste y la verdad que me estoy sintiendo hasta enferma, porque yo veo que no hemos entendido la magnitud de la tragedia que existe con nuestra población venezolana en muchos países. Con todo el esfuerzo que hagamos, fundaciones como el caso de nosotros, que nosotros no recibimos beneficios económicos de ninguna especie, lo hacemos con colombianos que queremos agradecerle a Venezuela todo lo que en democracia nos dio la oportunidad cuando nuestro país, por miseria, por muchas circunstancias, nos tuvimos que ir y creamos familias. Muchos de nosotros nos dimos cuenta que fuimos privilegiados y regresamos a mi país en buenas condiciones económicas y lo queremos reflejar y aportar. Pero nos sentimos que no se ha tomado, tanto las instituciones internacionales como nacionales no han tomado esto como una tragedia, igual que la de África, igual que una guerra. Yo trabajo mucho con las muchachas venezolanas prostituyéndose y me reflejo mucho en ellas cuando yo llegué a Venezuela de 15 años y veo que no hay el Estado, aunque haga muchas cosas, pero el dinero, que es lo que hace que se pueda lograr satisfacer, no solucionar, pero sí satisfacer y llevar a buen término ciertas estancias, las personas que están aquí en Colombia, que de una manera están acá o van de tránsito a otros países, a sus países, los veo en una miseria tan grande. Yo tengo mucha gente que se me ha suicidado, muchachas que las veo reflejadas en mi época, donde yo nunca oí en Venezuela que una colombiana se había suicidado por problemas psiquiátricos, por problemas de depresión, por problemas de no encontrar otra alternativa. Entonces yo quiero agradecer a ustedes por el trabajo que hacen. Ya me pondré en contacto con ustedes, les haré un seguimiento, pero nosotros estamos trabajando con las uñas acá y nos sentimos, cuando yo hablo de nos sentimos, es la gente de buena fe, porque hay muchas fundaciones creadas de papel viviendo de la miseria de mi pueblo venezolano, pero ahí vemos gente buena como ustedes que tienen un trabajo social y podemos seguir adelante, pero sí creo que debemos hacer un grito mundial, donde esto es trágico y cada día encontramos más tragedia en nuestras calles. Gracias. Muchas gracias, señora Marta, por la reflexión y por también llamarnos a hacer un grito sobre toda la situación que estamos viendo, que de verdad es bastante alarmante. Como el mismo Lorenzo en principio dijo, es una de las migraciones históricas más importantes que hemos vivido como humanidad. Bueno, adelante, Lorenzo, con los 2 minutos de respuesta y de conclusión. Gracias, Stephanie. Y para, digamos, hablar un poco más de lo que hablaba Marta, es que en realidad la crisis migratoria venezolana está muy subfinanciada a nivel global. Es decir, dicen que por cada migrante, digamos, de Siria o de otras regiones, el número, la cantidad de dólares que los donan la comunidad internacional ha destinado a esta crisis es mínima comparada con otras crisis. Y realmente es impresionante la magnitud de la crisis. Entonces, pues tienes razón, Marta, en ese sentido. Frente a la pregunta de Alma, concretamente, pues tenemos solamente un par de proyectos enfocados en el tema migratorio. Está obviamente Entre Parceros y Panas, que venimos acompañando a Comunicarte, a Comunicación Positiva, y también Corape. Pero pues tal vez el proyecto que me gustaría invitarlos a visitar el sitio web se llama Salidas de Emergencia. Es un proyecto en México que lo lleva a cabo La Sandía Digital, que es un colectivo de mujeres trabajando el tema migratorio, y tienen un podcast genial que incluso está en Spotify,
muy bien hecho, sobre todo la historia de los migrantes centroamericanos, pero también haitianos y venezolanas, etcétera, que llegan a México buscando el paso a Estados Unidos y pues finalmente no lo logran. Salidas de emergencia, se lo recomiendo mucho, Sandía Digital. Gracias, Lorenzo, por todas las acciones que se están gestando. También, si puedes, ahí en el chat puedes poner los enlaces a estos proyectos que nos dijiste, y sobre todo el de México. Muchas gracias por tu presencia. Ahora vamos con Carlos Krish. Bueno, en cuanto un poco a la pregunta del compañero David, yo en particular sobre la información que siento que requiere la gente que está en movilidad humana, bueno, pienso que particularmente me voy a referir a Colombia y Venezuela, ¿no? Que es el contexto que yo manejo. Yo siempre insisto en estos foros, en estos conversatorios, que algo que hace mucha falta es que el migrante obtenga una información, que los organismos internacionales, las instituciones que apoyan a los migrantes, a la movilidad, no sean tan, digámoslo, celosos con la información. Porque, ok, cuando uno se mete en páginas web y en este tipo de cosas, uno consigue información genérica, pero lamentablemente para que las personas adquieran esos beneficios, hay que saber como muchos detalles que a veces se vuelve como todo un arte de magia para el migrante conseguir esa información. Por poner solo un ejemplo, en Arauca, cuando yo vivía en Arauca hasta hace poco, hay una organización, no la voy a mencionar cuál, que ofrecía bonos de alimentación del Programa Mundial de las Naciones Unidas. Pues resulta que para poder obtener ese beneficio, la persona tenía que ser censada en la comunidad en la que ella vivía, pues se hacía como un censo. Entonces, eso no se sabía. Entonces la gente, todos los migrantes iban al sitio a pedir el bono allá. Entonces, solo por un ejemplo, o sea, yo siento que tiene que haber más transparencia, menos hermetismo. Porque cuando nosotros nos acercamos como parceros hispanos a buscar esa información más detallada, más cercana, se nos bambolea, como dicen en Venezuela. O sea, no, vaya a la página web, no, esa información no la puedo dar, no, usted tiene que llamar a Bogotá primero a ver si le damos permiso. Entonces yo creo que es una información que hay que ver la manera de que se logre presión para que esa información le llegue realmente al migrante. Bueno, eso más o menos es lo que pienso, quería aportar sobre esa pregunta. Muchas gracias, Carlos, por la respuesta y también por tu presencia en representación entre parceros y panas. Ahora vamos con María Teresa Cotimbo. Sí, también considero que hay una demanda de información por parte de la población en movilidad humana. Cuando llegan las personas a un país, es casi como que llegarán con los ojos cerrados, ¿no? Desconocen absolutamente todo cuando pisan un nuevo país, a dónde dirigirse, cómo ejercer sus derechos a los servicios de salud, de educación, solamente para poder regularizar su situación también, a qué instituciones acudir. Entonces, allí sí hay una gran demanda que incluso las organizaciones que trabajan directamente con ellos en atención prioritaria lo han demandado, han hecho incluso hasta rutas para poder apoyar a la población migrante y sobre todo si es que solamente están de paso, en el caso de Ecuador, por ejemplo, y quieren dirigirse hasta Perú, ¿cómo hacerlo, ¿no? Entonces, si hay una demanda que a lo mejor no está cubierta en la medida que lo requiere la población migrante por los grandes medios de comunicación y las redes sociales o las plataformas digitales resultan siendo una alternativa, hasta donde el WhatsApp también es el mejor canal de comunicación para los migrantes o la población
en movilidad es otro tema que también nos planteamos con el afán de seguir viéndolos o seguir llegando de la mejor manera a la población migrante con estos mensajes. Y obviamente también otra manera de generar discursos es la parte de integración cultural. Creo que eso es importante también, de poder ofrecer a la población que llega a un país, cómo poder adaptarse a su clima, a su comida y cómo también relacionarse, porque a nivel del lenguaje también hay muchos aspectos que habría que comunicar mejor. Eso. Muchas gracias, María Teresa, por darnos también pistas en este deber de la comunicación para las comunidades. Muchas gracias también por la presencia en este espacio webinar. Vámonos ahora con Analí Briceño, con sus respuestas y conclusiones en este espacio. Sí, muchas gracias. En realidad lo que ya los compañeros han comentado, ¿no? Existe una necesidad muy grande de información. Yo me atrevería a decir que hay ya muchos esfuerzos a nivel regional para poder llevar adelante esto y se han también considerado algunos de los puntos que han podido indicar, ¿no? Por ejemplo, el cómo llegar con mensajes sencillos, amigables, e incluso en muchas ocasiones intercambiando palabras o términos para que el mensaje llegue de una manera mucho más adecuada. Eso se viene trabajando, eso es algo que lo hemos identificado, creo que todos los países han identificado la necesidad que existe sobre esto, pero hay algo que creo que también desde el enfoque comunicacional se debe de hacer y cada vez de una manera más potente, ¿no? Y es el mensaje a nuestras autoridades, a nuestras instituciones del Estado, porque muy pocas conocen que la población que ha llegado también debe de acceder a los servicios que se brindan, ¿no? O cuáles son los documentos o cuáles son las circunstancias en las cuales se puede acceder a los servicios que brindan las instituciones del Estado. Entonces, por un lado, un tema de sensibilización, porque es difícil, hay un tema también de choque, hay un tema de resistencia incluso, ¿no? Y también podemos decirlo de queja de la población local, y se debe de empezar a cambiar esos comportamientos o esas reacciones desde un tema de sensibilización, ¿no? Básicamente el mensaje es: la migración no es un problema, el fenómeno migratorio, la movilidad humana está presente desde siempre, nuestros pueblos son migrantes y finalmente hay principios que deben de estar por encima de situaciones X, ¿no? Que se estén dando en el espectro coyuntural, y es el de poder acceder a los derechos humanos como tal. Entonces, creo que eso es algo que se puede y se debe de seguir trabajando, el cómo sensibilizamos también a nuestras autoridades para que entiendan que la población migrante debe y tiene acceso y merece acceso a derechos y servicios en nuestros países de acogida para realmente convertirnos en eso, ¿no? En el discurso está, somos países receptores, somos de tránsito y tal, pero realmente quisiéramos en algún momento convertirnos en países de acogida como tal. Muchas gracias, Analí, por las reflexiones. Con esa última frase, países de acogida, ¿cómo se logra entender acogida más que países receptores? Seguimos ahora con Gabriela Lugori con sus respuestas y sus conclusiones. Bien, Ali, yo quisiera marcar algunas cosas y por cuestiones de tiempo quizás voy a ser como muy puntual. Una de las cosas que creo que es importante para poder cambiar la narrativa sobre la cuestión migratoria es tener mucho cuidado respecto de las palabras que utilizamos cuando comunicamos, ¿no? En el mundo entero se suele hablar de ola, oleada, flujos, ¿no? Dando la imagen de algo que nos excede, de algo que nos tapa, que algo que puede ser riesgoso. Creo que hay que tomar dimensión de, bueno, cuáles son las palabras que usamos cuando hablamos, bueno, de la dinámica migratoria, de la movilidad humana en sí.
Decía Lorenzo al inicio, crisis migratoria. Bueno, crisis migratoria es una pregunta, ¿no?, que nos tenemos que hacer. Más que crisis migratorias, en la academia se viene hablando mucho de crisis política, donde la migración es una de los efectos de esas crisis políticas. Entonces creo que ahí hay como otro de las cuestiones importantes para quienes, ¿no?, nos toca de una u otra manera comunicar. El otro aspecto es la propia población. Una de las cosas que nosotros venimos viendo con cierta preocupación es cómo la comunicación que circula en las redes de la propia población, especialmente cuando están en tránsito, transmite de una u otra manera información que por el propio boca a boca, ¿no? Nosotros en Argentina hablamos de teléfono descompuesto, no sé si eso es algo que se suele utilizar en otros países de la región, pero el propio boca a boca termina siendo tergiversada. O sea, información que a lo mejor no es del todo errada, pero termina siendo narrada de una forma que termina siendo tergiversada y no es tan así, y bueno, finalmente puede llegar a ser un problema para la propia población. Entonces, trabajar con la población en movilidad, sobre cómo transmitir en sus propios grupos, en sus propias redes, y hablo de Facebook, hablo de Instagram, hablo de Twitter, ¿no?, de todo ese tipo de cuestiones, me parece que también es central. Y adhiero a lo que decía Marta. Creo que también esta falta de recursos está haciendo que la cuestión venezolana no llegue al mundo como debería llegar, y de una u otra manera deberíamos articular esfuerzos para poder visibilizar con más énfasis la situación en la región. Lo mismo de Colombia, lo mismo digo de Colombia, ¿no? Porque lo de Colombia no cesa, y también es importante seguir visibilizándolo. Gracias, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Gabriela, por el tiempo, por compartir todas las acciones, y a todos los expositores y asistentes en general. Muchas gracias por el tiempo. Nos hemos dado cuenta que realmente hay una demanda muy fuerte, hay una realidad, un fenómeno migratorio bastante fuerte que está recorriendo Latinoamérica, y que hay muchas ausencias de garantía de derechos y de acceso a información. Como vimos, muchos de los que estuvimos presentes hacemos parte de redes de comunicación. WAC misma es una apuesta por la comunicación para todos y todas. Entonces, el llamado es a eso, a sumarnos como redes, a sumarnos en como lo dijeron, voz a voz, que ya tenemos tantas plataformas para sumarnos, para compartir información, para hacer esa información densa de orientación jurídica, psicosocial, económica, más fácil y más accesible a las comunidades que están pasando por esta movilidad humana, y hacer estas reflexiones de que la movilidad humana es un fenómeno histórico. Agradecemos de verdad todas estas reflexiones y estas acciones que se están dando y gestando desde los diferentes territorios. En el chat también podemos encontrar algunas de las páginas de los proyectos que se presentaron en este espacio, y la invitación es a que nos sumemos. Sabemos que somos pocos de pronto los que estamos trabajando con esto, pero tenemos que sumarnos y multiplicarnos entre nosotros mismos. Y nada, muchas gracias por compartir este espacio. Entonces, le doy la voz a Alma Montoya para que, por favor, nos dé su conclusión de este espacio, que ha sido la que ha gestado este espacio webinar. Uy, adelante, Alma, adelante. No. De mediadora, porque esta es una acción del SER, del Comité Ejecutivo Regional. Y quiero repetirlo porque qué bueno que tenemos en este escenario varias personas, entre ellas de pronto la mitad somos miembros de CUAC y otra mitad no son miembros de CUAC, pero hemos entrado en digamos, en esa fraternidad y en esa acción que nos une, que es precisamente este fenómeno o esta vivencia, porque no lo están viviendo solo los hermanos venezolanos y haitianos, lo estamos viviendo los colombianos, lo estamos viviendo todos. Entonces, yo no voy a decir palabras conclusivas. Ese se las dejo al presidente de América Latina de la UAC, porque él es el que nos motivó, nos animó, nos invitó,
Y nosotros como equipo dijimos, vamos, metémonos porque es nuestra camiseta y es nuestro empeño y nuestro compromiso comunicacional. Por mi parte, mil gracias. Por mi parte, están los brazos abiertos de que enlacemos trabajos en el continente. Oye, tenemos la misma lengua. ¿Qué se hizo Marcio? Marcio, ¿no? Estamos compartiendo un mismo continente y nos quedamos... Tenemos dificultades, pero también tenemos una gran ventaja, y es esas relaciones, esas redes que ya existen, como decía Stephanie. Entonces, señor presidente, Leo, ¿qué nos quieres comentar? ¿Qué nos quieres cerrar en este un último comentario que venimos viendo a nivel continental, tanto para los temas en Brasil, cuando estaba quemándose con la matanza de Jaquerecinho, en Colombia, que estamos organizando una segunda vigilia por la paz con la gente de Cali especialmente, en el tema migrante venezolano, en el tema haitiano. Bueno, podríamos mencionar 150 temas más donde el continente se nos quema. Pero una de las cosas que hemos descubierto, si bien Stephanie decía que somos pocos, por momentos me da la sensación que somos más de los que pensamos, más personas involucradas de las que pensamos. El tema fundamental desde lo comunicacional, y esto lo decimos desde la UAC América Latina, es poder vencer la inercia que las redes sociales y los mecanismos digitales de comunicación prevén todo el tiempo, donde un tema es relevante 48 horas. Luego de eso desaparece, nadie sabe si Haití se quemó, si Colombia fue volada del mapa, o los migrantes venezolanos se los comieron los aliens. El tema de la UAC, como de cualquier organización continental, regional, que trabaja la comunicación, es darle permanencia a la temática, es darle relevancia. Esto que mostraba Karef, donde las personas afectadas son siempre el núcleo central de lo que queremos decir, porque lo dicen esas personas, y nosotros alzamos y hacemos de altavoz para cada mecanismo comunicacional. Entonces creo que esa expertise técnica de comunicadores y comunicadoras acá presentes debe ser aquella que sea transversal para sostener los temas en el tiempo, porque cuando las cosas se incendian, me hacía acordar un viejo apotegma de un colega inglés. Me dice, cuando la gente te habla de discursos inclusivos y de feminismo, te dice que todo el mundo importa, que no son solamente ellas. Es verdad, pero esto es más o menos como decir, todas las casas del barrio son importantes y hay una que se está incendiando, pero yo empiezo a echar agua a las demás. Total, son todas importantes, mientras esa casa se sigue incendiando. Yo creo que hay que tener pertinencia en las acciones, fuerza en las convicciones y durabilidad en el tiempo de lo que decimos desde nuestro marco ideológico político de acción en la comunicación. Así que muchas gracias a todo el equipo que trabajó, a todas las personas que sostuvieron este tiempo invitadas en distintas partes de la región, que era lo que queríamos mostrar. Como todo el continente se moviliza, y no es un tema de colombianos porque tienen la frontera con Venezuela, ni de lo que le pasa a venezolanos y venezolanas. Es un tema que nos afecta en la medida que nos involucramos. Así que muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de soñar conjuntamente. Muchas gracias, Leo, por esas palabras. De verdad, no puede haber mejor conclusión para este espacio. Ya vieron ahí en el chat, Alma nos invitó a que prendamos las cámaras y tomemos una fotografía para que guardemos este momento de reflexión. Este webinar también fue grabado y será claramente publicado en diferentes espacios de las organizaciones que hicimos parte de este espacio. Entonces, ahí va la foto. Alma, ¿ya la tomaste? Espera que me saco los anteojos, dale. Pero queda más bonita si la toma el ser. Aquí yo ya estoy posando. Qué bueno, qué bueno. Sonrisa a todo el mundo. Eso, vea, peínense. Bueno, muy bien. Va la segunda pantalla porque aquí no me caben todos. Qué rico, qué alegría verlos de verdad.